La noche se despliega cargada de sombras en la celda donde Jeffrey Epstein esperaba sin juicio el final de su historia. No hay monstruo que asome al borde del hierro, solo ausencias y fallos que tejen una atmósfera tensa. Los guardias, exhaustos, dejaron de cumplir el protocolo habitual. Las cámaras, custodiando el silencio, registraron interrupciones inexplicables, como si temieran preservar un secreto que no debía verse. En ese escenario, la apuesta de los altos mandos recae sobre una palabra: suicidio. Los principales responsables del caso revisaron el expediente con ojos expertos y desestimaron cualquier evidencia de homicidio. La conclusión no es capricho, sino resultado de un trabajo implacable de revisión documental. Después de interrogar a decenas de testigos y revisar cientos de miles de documentos, se ratificó que la muerte fue un suicidio. Ahora, la pieza audiovisual que falta está próxima a revelarse. Imágenes de la celda que demostrarán que Epstein estaba solo, sin señales de intrusión ni manipulación externa. Con cada nueva imagen, el eco de las teorías conspirativas encuentra su contrincante directo. No hay supuesto asesino revelado en esas fiestas de silencio. Solo cámaras que, algunas horas antes del hallazgo, fallaron, dejaron de grabar o confirmaron una soledad absoluta. El vídeo que se hará público no mostrará el momento de la muerte, pero dejará a la vista un espacio deshabitado, un hombre solo en su celda, sin señales de forcejeo, sin acompañantes fatales, sin huellas extrañas, salvo el error, la negligencia, el protocolo olvidado. Y así, en esas últimas horas, no emerge un asesino. Lo que se revela es otra cosa: la frialdad de un sistema que falla, la certeza de que no hubo mano alzada externa, y el peso de una muerte que, para muchos, simboliza la impunidad y la fragilidad de la justicia cuando el poder y el silencio se entrelazan. El corredor de concreto parecía inmóvil, pero la tensión se deslizaba como un animal invisible. Cada detalle de aquella madrugada era una pieza de un engranaje que no terminaba de encajar. Los turnos se habían alargado más de lo previsto. Los guardias, con la fatiga pesándole en los párpados, confiaban en rutinas que ya habían perdido rigor. El aire denso del bloque carcelario traía consigo un silencio quebradizo, una calma tan espesa que parecía a punto de romperse. Las cámaras, ese ojo mecánico que nunca debía cerrarse, empezaron a mostrar fallas, zonas ciegas que convertían la vigilancia en un rompecabezas incompleto. En la celda, Epstein era una figura que ya no encajaba en la narrativa del poder. Demasiadas preguntas flotaban sobre él, demasiados nombres pesaban como piedras atadas a su historia. Sabía que cada hora lo acercaba más a un juicio que no solo sería suyo, sino un espectáculo de revelaciones potenciales. Pero esa madrugada, el escenario se volvió más extraño. Los monitores parpadearon, los registros dejaron huecos, y lo que debía ser un espacio bajo control absoluto se transformó en un terreno plagado de grietas. Los informes posteriores hablarían de cuerdas improvisadas, de un cuerpo hallado sin señales externas de agresión, de conclusiones forenses que apuntaban al mismo destino. Pero lo que no pudieron reflejar los documentos fue el clima intangible de ese momento, una mezcla de abandono institucional y destino inevitable. No hubo manos extrañas en la celda, no hubo luchas registradas ni puertas forzadas. Solo la sensación de que un sistema entero se apartó, aunque fuera por segundos, y permitió que la historia cambiara su curso para siempre. Y mientras afuera el mundo ardía en rumores, dentro de los muros el eco de aquella soledad se volvió un símbolo. La negligencia se convirtió en mito, la ausencia de testigos en alimento para la imaginación colectiva. Porque allí, entre luces fallidas y horarios rotos, nació la paradoja, la certeza oficial del suicidio frente al hambre de un público que quería un culpable. En las últimas horas de Epstein no hubo revelaciones de un asesino, sino un teatro sin actores, donde la sospecha se volvió protagonista y el silencio, un rugido más fuerte que cualquier prueba. Las horas previas al hallazgo del cuerpo parecían moverse en un tiempo distinto, como si cada minuto se estirara y comprimiera a voluntad de una trama que nadie alcanzaba a comprender. En el exterior, la atención mundial giraba hacia otros frentes, pero dentro de esa celda el universo entero parecía reducirse a una cama estrecha, unas paredes desnudas y un hombre cuya historia había convertido la prisión en un santuario de secretos. El aire era espeso, cargado de la inercia de quienes no podían imaginar que aquella madrugada quedaría registrada para siempre en la memoria pública. Los pasillos eran recorridos por pasos mecánicos, casi sin propósito. Los custodios, ajenos a lo que estaba a punto de suceder, repetían gestos rutinarios, firmaban hojas de control que nadie revisaría a fondo. Se movían con la naturalidad de quienes confían en que todo seguirá igual al amanecer. El silencio se sentía pesado,
interrumpido solo por algún sonido lejano, el eco metálico de una puerta o el zumbido constante de la electricidad que mantenía encendidas las luces del corredor. Sin embargo, en ese escenario tan estrictamente vigilado, algo comenzó a desajustarse. Fallos minúsculos, descuidos que en otro contexto serían irrelevantes, se fueron sumando. Cámaras que perdieron señal, rondas que no se cumplieron con precisión, registros que quedaron incompletos. Cada pequeño error construía un puente hacia lo inevitable. Dentro de la celda, la soledad era un personaje más. No había voces, no había interrupciones, solo el pulso de una mente atrapada entre el pasado y el futuro, entre el temor a lo que podría salir a la luz y el peso insoportable de lo que ya se sabía. Las paredes no podían guardar secretos, pero sí podían presenciar la última decisión de un hombre. No hubo forcejeos, no hubo entradas no autorizadas, no hubo un intruso que alterara la escena. Lo que existió fue la certeza de que, incluso en un entorno pensado para el control absoluto, los errores humanos pueden crear fisuras por donde se filtra el destino. El amanecer trajo consigo la revelación de una imagen fija, un cuerpo sin vida, un registro incompleto, un eco de negligencia que retumbó mucho más allá de los muros. Lo que siguió fue un desfile de teorías, de sospechas, de voces que insistían en un asesino oculto. Pero cada investigación, cada revisión forense, cada testimonio repetía la misma conclusión. No hubo otra mano en la celda. Lo que mató esa madrugada no fue un enemigo físico, sino un sistema cansado, un protocolo roto, un escenario que se convirtió en su propio cómplice involuntario. Así, en el corazón de la madrugada, nació una leyenda que nunca necesitó de un culpable visible. Porque la ausencia de acción, el descuido acumulado, se convirtió en la chispa que encendió todas las preguntas. La narrativa de un asesinato se impuso en el imaginario colectivo porque es más fácil creer en la conspiración que en la imperfección. Pero al revisar las últimas horas, lo único que permanece es una certeza fría. La celda estaba sola, las luces parpadeaban, y el mundo entero esperaba una verdad que jamás sería lo suficientemente satisfactoria. Las primeras horas de la madrugada se estiraban como un hilo tensado al límite, casi invisible pero a punto de romperse. Afuera, la noche era un telón de asfalto húmedo y neón apagado, pero dentro, la prisión era un organismo lento, con un pulso irregular que parecía anticipar un colapso. Los relojes marcaban el tiempo, pero nadie parecía escucharlos. El sonido más constante era el del aire acondicionado, un murmullo que acompañaba cada sombra. Los guardias que deberían haber custodiado el corredor más vigilado de ese pabellón estaban dispersos, vencidos por la rutina, ocupados en tareas mínimas, confiando en que aquel prisionero no podía escapar de sí mismo. Las cámaras que vigilaban cada rincón se habían convertido en ojos cansados. Algunas parpadearon con una señal débil, otras simplemente se apagaron por instantes, como si la prisión misma cerrara los párpados para no ver. Los registros, esos papeles que después serían revisados una y otra vez, mostraban huecos, minutos vacíos que se volverían inmensos en los informes posteriores. Y en ese marco imperfecto, cada ausencia parecía una grieta que se abría en el sistema. En el interior de la celda, el tiempo se había convertido en un enemigo íntimo. El prisionero sabía que las horas ya no eran neutrales. Cada una traía consigo la certeza de un futuro que no alcanzaría a controlar. La presión del pasado era insoportable. Demasiadas historias inconclusas, demasiados nombres que flotaban como espectros alrededor de su cama estrecha. Ningún guardia miraba por la ventana, ninguna voz rompía la monotonía del encierro. Solo la soledad, implacable, creciendo como un animal silencioso. Cuando finalmente la luz artificial comenzó a ceder ante el tenue resplandor del amanecer, lo que quedaba en esa celda era un testimonio silencioso. Un cuerpo inmóvil, un espacio intacto salvo por el peso invisible de los errores acumulados. No hubo señales de lucha, no hubo rastros de una mano ajena. Todo lo que ocurrió estuvo contenido en esa mezcla de descuido y decisión personal que convertiría esa madrugada en un mito. Afuera, el mundo despertaba con sed de explicaciones, y la falta de certezas se volvió terreno fértil para la duda. El hallazgo fue solo el inicio de una tormenta. Cada informe, cada revisión de cámaras, cada peritaje agregaba capas de misterio a lo que, en esencia, parecía una historia de soledad y negligencia. Las teorías se multiplicaron, porque el vacío siempre invita a la imaginación. Pero los hechos permanecían tozudos. Una celda cerrada, un protocolo roto, una vida que terminó sin testigos. No hubo asesinos ocultos, solo un sistema que falló y una figura que eligió desaparecer antes que enfrentar lo que venía. Y aún hoy,
Ese corredor sigue siendo un recordatorio incómodo. No de conspiraciones imposibles, sino de cómo el poder y el descuido pueden crear leyendas que sobreviven a cualquier verdad. Porque lo que el mundo recuerda no es la simpleza de los documentos oficiales, sino el peso de una madrugada en la que cada sombra, cada minuto perdido, parecía estar escrito para alimentar una historia que nunca dejará de ser contada. El amanecer todavía era una promesa lejana cuando el edificio carcelario se convirtió en un tablero silencioso, con cada pieza en posición, pero algunas ya fuera de juego. Las luces frías del pasillo eran como ojos que todo lo ven, aunque aquella madrugada, algunas pestañearon, algunas cerraron, otras simplemente no registraron nada. El turno nocturno avanzaba lento, y en esa lentitud había confianza, un exceso de rutina que había anestesiado los sentidos. El papel con los horarios de revisión tenía huecos, firmas apresuradas, marcas que luego serían estudiadas como si fueran huellas de un crimen que nunca se cometió. Todo parecía normal, pero lo normal siempre es la antesala del error. La celda, sin embargo, estaba quieta como una fotografía. Las paredes encaladas, desnudas, reflejaban una luz mortecina que hacía cada sombra más profunda. Allí dentro, el tiempo no tenía la misma forma que afuera, parecía expandirse, llenando cada rincón con un silencio que se volvía casi físico. No había nadie que interrumpiera ese aislamiento. Las conversaciones, los sonidos de llaves, las pisadas, todo estaba lejos. Solo el eco de la respiración de un hombre y el peso intangible de lo que había sido su vida. Los nombres que lo rodeaban, las conexiones que lo hicieron famoso y temido, estaban ahora reducidos a un murmullo en su memoria. Y aunque la celda estaba cerrada, el mundo entero parecía asomarse en ese instante. En el corredor, los guardias eran ya parte del mobiliario, figuras acostumbradas a la inercia. Algunos se movían entre papeles, otros confiaban en que las cámaras harían el trabajo de vigilar. Pero el sistema, que debía ser infalible, mostraba sus grietas más humanas, el cansancio, el descuido, la creencia de que nada extraordinario podía suceder. Las máquinas no gritan cuando fallan, y nadie escucha cuando el silencio parece normal. Así, la madrugada avanzó con una calma que era, en realidad, un vacío lleno de pequeñas negligencias. Cuando el reloj se acercó a la hora del cambio de turno, lo que ocurrió fue tan rápido como definitivo. El hallazgo no fue dramático, fue la constatación de un final. El cuerpo estaba allí, inmóvil, en la posición que más tarde sería descrita en cada informe, diseccionada en cada medio, debatida en cada rincón de la opinión pública. Y, sin embargo, no había señales de lo que tantos imaginaron. No hubo intrusos, no hubo luchas, no hubo huellas distintas a las del propio ocupante de esa celda. Solo un acto final en un escenario mal vigilado. Lo que vino después fue el verdadero ruido. Puertas que se cerraban, llamadas urgentes, autoridades revisando cada centímetro, una carrera por explicar lo inexplicable. Pero, cuanto más se buscaba, más evidente resultaba que la historia no tenía asesinos ocultos. Solo tenía fallos, un protocolo debilitado, unos ojos cansados, un destino que se impuso antes de que alguien pudiera detenerlo. Y aún así, el mundo prefirió no creerlo. Porque el vacío, la soledad y la negligencia no son buenas narrativas. La mente humana necesita villanos, necesita un rostro, un culpable. Esa madrugada se convirtió en mito no por lo que ocurrió, sino por lo que faltó: el control, la vigilancia, la certeza. Y así, el nombre de Epstein quedó ligado para siempre a un espacio de dudas, donde cada sombra parece sospechosa, cada minuto perdido se vuelve eterno, cada error parece una puerta abierta a otra realidad. No hubo asesinos, solo una celda cerrada que guardó su último secreto, y un mundo que jamás dejará de buscar un culpable invisible. El día comenzó a nacer mucho antes de que los ojos de los custodios entendieran lo que había sucedido. A lo lejos, más allá de las rejas, el cielo apenas insinuaba una claridad azulada, una advertencia tenue de que el mundo seguía girando. Pero dentro del bloque, el aire permanecía denso, saturado de luces artificiales y de un silencio que ya no era inocente. El cuerpo que ocupaba la celda se había convertido en un punto fijo, inalterable, mientras alrededor todo empezaba a moverse con una energía que rozaba el caos. Las llaves tintinearon con urgencia, las pisadas resonaron con un peso distinto, y los pasillos, que horas antes parecían vacíos, comenzaron a llenarse de voces apagadas y de la frialdad de los protocolos que despiertan solo cuando ya es tarde. Cada puerta abierta parecía una grieta más en un sistema que se presumía infalible. Los reportes comenzaron a redactarse casi de memoria, porque la escena no ofrecía drama,
solo una realidad que nadie quería enfrentar. El hombre más vigilado, aquel que guardaba nombres y secretos que parecían intocables, había tomado una decisión definitiva, sin testigos, sin interrupciones. Las cámaras serían revisadas una y otra vez, solo para confirmar que no había visitantes, no había manos ajenas, no había movimientos sospechosos. Solo parpadeos en las imágenes, fallos técnicos, cortes mínimos que serían suficientes para alimentar sospechas eternas. Mientras afuera el mundo recibía la noticia, cada rincón de la prisión se convertía en escenario de una revisión minuciosa. Los guardias repasaban sus propios pasos, los oficiales interrogaban al cansancio de los turnos, y cada documento se leía como si pudiera cambiar la conclusión inevitable. Pero los papeles no mentían, las rondas habían fallado, los controles habían sido laxos, y el resultado era tan simple como devastador. No había conspiraciones visibles, solo errores humanos que habían abierto espacio a la tragedia. A medida que el sol rompía la oscuridad, la noticia salía de los muros y se convertía en un incendio global. Las teorías crecían más rápido que los hechos. Cada ausencia en la vigilancia se transformaba en rumor, cada segundo sin grabación en sospecha. Las calles, las redes, los titulares, todos parecían querer otra historia, una más espectacular, más conveniente para explicar lo que pocos aceptaban, que en medio del poder, del dinero, del miedo, la fragilidad humana sigue siendo el eslabón más débil. Así, la celda vacía se convirtió en símbolo. No por lo que mostró, sino por lo que dejó sin respuesta. El corredor nunca volvió a ser el mismo. Cada visita, cada revisión, llevaba consigo el recuerdo de aquella madrugada donde la rutina y la negligencia se unieron para cerrar un capítulo que muchos querían que siguiera abierto. Y aunque los informes, los vídeos y las pericias apuntaban todos en una misma dirección, el mundo decidió quedarse con el misterio. Porque en la ausencia, en el hueco que deja lo que no se vio, siempre habrá espacio para la duda, y la duda, en el caso de Epstein, se convirtió en una historia que no dejará de crecer.